Ni declaración de victoria ni formal de guerra, tampoco la ampliación de lo que llama operación militar en Ucrania. Habló del amplio discurso de Vladimir Putin ante una multitud de la conmemoración del Día de la Victoria ante los nazis, ya en el siglo pasado. De paralelismos históricos y también del curso de la invasión en Ucrania hablaremos en esta edición. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. El presidente de Rusia dice que seguirá adelante con su guerra contra Ucrania, culpó a la OTAN de provocar su invasión y elogió a las fuerzas rusas por lo que llamó esfuerzos en territorio ucraniano. Los dos líderes más poderosos de la Unión Europea aunan sus fuerzas aquí en Berlín. El recién reelecto presidente francés Emmanuel Macron realizó su primera visita de Estado a Alemania, dominada por la guerra en Ucrania. Y en Colombia, un clan criminal genera una ola de violencia en al menos 70 municipios. El clan El Golfo, principal banda criminal de Colombia, ha respondido con una serie de ataques a la extradición a Estados Unidos de su máximo jefe, mientras arrecia las críticas al gobierno de Iván Duque. Lo contamos. El presidente ruso Vladimir Putin elogió a sus Fuerzas Armadas por librar su guerra en Ucrania y aseguró seguir adelante con la invasión. Putin pronunció además un discurso en el desfile anual del Día de la Victoria de Rusia en Moscú, celebrando la derrota de la Alemania nazi en 1945. Miles de tropas y vehículos militares desfilaron por la Plaza Roja de Moscú. El presidente ruso utilizó su discurso para repetir su afirmación de que los países occidentales, esto es la OTAN, habían provocado su ataque a Ucrania. Y Putin continuó además afirmando que los países habían planeado invadir Rusia, que Ucrania trató de obtener armas nucleares y que lanzó lo que llama la operación militar especial solo tras agotar todos los demás intentos de paz. Escuchemos a Vladimir Putin. Siempre hemos intentado encontrar soluciones razonables y compromisos, teniendo en cuenta los intereses de todos. Todo en vano. Los países de la OTAN no quisieron escucharnos, lo que significa que de hecho tenían planes completamente diferentes. Esto es lo que vemos hoy. Han intentado atacar nuestros territorios históricos como Crimea. Han amenazado con usar la guerra nuclear y Occidente ha apoyado estas acciones militares llevadas a cabo en nuestro vecindario. Era una amenaza que no podíamos aceptar. Era una amenaza directamente a nuestra frontera. Todo mostraba que estamos tratando con la Organización de Nacionalistas Ucranianos y con nazis. Tuvimos que hacer algo al respecto. Y naturalmente especial atención internacional a ese discurso de Vladimir Putin, el que pronunció este 9 de mayo, y los grandes temores no se cumplieron. Vamos a ampliar esta noticia con Ricardo Marquina en directo desde Moscú, la capital rusa. Ricardo, saludos. Y bueno, decíamos, Vladimir Putin no hizo una declaración formal de guerra en Ucrania, tampoco anunció una profundización o generalización de la invasión a territorio ucraniano. Con todo lo que dijo Vladimir Putin, tampoco declaró la victoria. Cuéntanos, por favor. Así es, saludos desde Moscú. Vladimir Putin centró su discurso, como muy bien habéis dicho, en acusar a la Alianza Atlántica de haber provocado este conflicto y también en remarcar esa supuesta lucha contra los nazis. Básicamente este fue un discurso en el que, por una parte, se desmintieron todos los rumores que llevábamos semanas viendo en todos los medios, y luego, por otra, fue un discurso para justificarse. Básicamente lo que vino a decir Vladimir Putin es que lo que estamos viendo hoy en Ucrania es un ataque preventivo contra una especie de reedición del Tercer Reich con apoyo de la Alianza Atlántica. Putin además volvía a insistir en ese discurso en la desnazificación de Ucrania, bordando un paralelismo histórico también con la guerra en la que Rusia venció a los nazis el siglo pasado. Internamente, Ricardo, ¿funciona este epíteto? ¿Aglutina acaso a los moscovitas? Así es, no solo a los moscovitas, sino a todo el país. La lucha contra los nazis es uno de los pilares del sentimiento nacional. ¿Quién no quiere luchar contra los nazis? Es algo, evidentemente, a los que nos podemos sumar todos. Nadie queremos ver un gobierno de nazis, con lo cual este es un discurso que aglutina a todos. Pero hay que entender que la Rusia actual, y esto viene ya desde hace muchos años, nazi no significa absolutamente nada. Nazi en todo caso es el enemigo del Estado ruso, el enemigo de las políticas del Kremlin. Cualquier persona que a día de hoy se oponga formalmente, políticamente al Kremlin, puede ser acusado de nazi o de neonazi. El significado
primigenio de la palabra nazi se ha desvirtuado totalmente. La lucha por la supremacía de la raza aria no tiene nada que ver con cómo se utiliza ahora mismo la palabra nazi en Rusia. Es enemigo del Estado. ¿Y te parece que con todo lo que dijo Vladimir Putin, insistió también varias veces en su discurso en que la OTAN fue la que amenaza y sigue amenazando a Rusia, ¿te parece que sin embargo podría ser también un signo quizás de desescalada esto de no declarar, decíamos al principio, formalmente la guerra a Ucrania, por ejemplo, no ampliar lo que él llama su operación especial en este momento? Bueno, si queremos verlo con ojos optimistas, sin duda que hoy no haya habido una escalada ni siquiera verbal por parte de Vladimir Putin es una buena señal. No olvidemos, hay que entrecomillarlo, porque sigue muriendo gente ahora mismo en Ucrania, con lo cual es todo muy relativo. Es verdad que Rusia poco a poco, con muchos costes, está avanzando en Donbass, que era el objetivo declarado en un principio de esta llamada operación especial, con lo cual es posible que realmente Rusia quiera quedarse solo en la frontera de ese territorio. Es especulativo, desde luego hoy no hemos tenido una escalada ni siquiera verbal, con lo cual si queremos verlo con ojos optimistas, esta sería una buena noticia. Ricardo Marquina, muchas gracias por tu análisis y reporte desde Moscú. Un abrazo. A ustedes. Hoy muchos países de la ex Unión Soviética celebran ese día de la victoria que marca el final de la Segunda Guerra Mundial y la victoria sobre la Alemania nazi. Y Ucrania también lo conmemora a su manera, en medio de una guerra. El presidente Volodymyr Zelensky publicó un video con motivo de la conmemoración de ese triunfo, un triunfo en el que muchos soldados ucranianos también hicieron lo posible, combatiendo incluso codo a codo con los soldados rusos de la época. Eran otros tiempos. Hoy Zelensky aprovechó la oportunidad para prometer que pronto habrían 2 días de la victoria en Ucrania. En el día de la victoria, los ucranianos no tienen mucho que celebrar. La plaza de la Independencia de Kiev está casi vacía y los actos son discretos. Hoy es el día del recuerdo de todos aquellos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. En este día también recordamos a los ucranianos que murieron durante la guerra actual. Y esa guerra obedece a un acto de agresión por parte de la Federación Rusa. Tras la cancelación de los festejos, el protagonista aquí es el silencio. Pero en el suroeste del país lo es el penetrante sonido de las sirenas. Ucrania asegura que Rusia lanzó misiles de alta precisión contra Odessa y Mykolaiv. Y tropas rusas continúan atacando la acería de Azovstal en Mariupol. Allí resisten sus últimos defensores. No hay grilletes que puedan atar nuestro espíritu libre. No hay ocupante que pueda echar raíces en nuestra tierra libre. No hay invasor que pueda gobernar a nuestro pueblo libre. Tarde o temprano venceremos. No todos los ucranianos son de la opinión de Zelensky. Cerca de Mariupol asisten a celebraciones organizadas por el gobierno separatista del Donetsk, respaldado por Moscú. Gran parte de esta zona quedó a salvo de los bombardeos. Primero, las autoridades ucranianas no nos permitieron celebrar el Día de la Victoria, pero aún así celebramos esta festividad en familia. La oficina municipal nos permitió más tarde depositar flores y agradecer la labor de los veteranos de guerra, aunque las autoridades ucranianas no lo aprobaron. Desde 2014 hemos demostrado a Rusia que siempre la apoyaremos. La ciudad, mayormente destruida por los ataques rusos, está prácticamente bajo el control del Kremlin. Mientras los ucranianos honran el sufrimiento de sus antepasados, muchos miran hacia el futuro con la sensación de que las lecciones del pasado han caído en el olvido. Es un día de contradicciones y especialmente amargo para los ucranianos. Y nos acompaña desde Kharkov el periodista y corresponsal de guerra Miquel Ayestarán. Miquel, un gusto saludarte a la distancia. Decíamos, es un día para no celebrar en Ucrania. ¿Qué puedes destacar desde Kharkov? ¿Qué titulares deja este día desde allá?
Desde luego no ha habido grandes conmemoraciones, ni muchísimo menos. Hemos pasado esta jornada en el Parque de la Victoria, que está situada a las afueras de Kharkov, en una jornada de 9 de mayo que normalmente juntaba allí a cientos de personas, familias que acudían a recordar a los caídos en esa lucha contra los nazis. Pues bien, nos hemos encontrado con una sola persona. Acudía con las fotografías de su padre y de su tío. Decía que él tenía que acudir sí o sí. Y allí pues ha aprovechado para dejar unas flores, depositar unas flores, recordar a los caídos y lo que nos decía es que espera que en el futuro Ucrania vuelva a recuperar un día como este. La verdad es que es un lugar complicado, este Parque de la Victoria aquí en Kharkov. Ha sido atacado en varias ocasiones, se veían los proyectiles, los impactos de los proyectiles en el mismo monumento que estaba levantado en recuerdo a los caídos en la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto pues ha sido una jornada digamos absolutamente solitaria en este lugar y también en las calles de esta ciudad, que es la segunda más importante de Ucrania, en las cuales pues había un aviso por parte de las autoridades a los pocos ciudadanos que quedan. Les pedían que se quedaran en sus casas porque todos temían hoy una escalada por parte de Rusia. Pensaban que Vladimir Putin en ese discurso podía anunciar una ofensiva para intentar recuperar el terreno que está perdiendo en estos días en un frente tan importante como está siendo el frente de Kharkov. Y por eso es que valoramos también tanto tu testimonio, Miquel, luego que Putin ni declarara hoy la victoria, ni hiciera tampoco una declaración formal de guerra a Ucrania, tampoco una ampliación de los ataques en territorio ucraniano. Una de las principales preguntas es naturalmente qué tan fuerte o débiles están las tropas rusas en territorio ucraniano. ¿Qué has podido recoger? Bueno, como comentaba antes nuestro compañero Ricardo Barquina en Moscú, sin duda alguna el Donbass es el lugar donde se están librando los combates más intensos, sobre todo en la provincia de Lugansk, que allí sí que se están produciendo avances rusos en los últimos días y la verdad es que es el lugar donde más activo, digamos, que está el frente por parte de Rusia, ya que hemos visto, por ejemplo, en Mariupol sí que tienen la mayor parte de la ciudad bajo su control, pero son incapaces de acabar con ese último foco de resistencia ucraniana que se mantiene en la gran planta metalúrgica. Además del Donbass, hay que tener en cuenta este frente de Kharkov en el que nos encontramos, donde las cosas no marchan bien para los rusos, están perdiendo terreno día a día, como hemos podido comprobar con nuestros propios ojos. Hemos visitado diferentes aldeas que se están liberando, el ejército ucraniano tiene en marcha una contraofensiva. Y de momento, desde luego, está resultando exitosa. Los rusos están perdiendo terreno y eso también hace que se alejen las posiciones de artillería con las que han estado castigando esta ciudad desde el día 24 de febrero. Aquí hay personas que llevan más de 70 días viviendo bajo tierra y hay estaciones de metro como la de Saltivka, en la cual encuentras a más de 500 vecinos que han tenido que trasladarse allí a vivir. Esta es una ciudad que vive bajo el fuego desde el día 24 de febrero y con esta contraofensiva lanzada por las fuerzas ucranianas al menos parece que se aleja un tanto la amenaza. El día de la victoria en Ucrania, muchas gracias por tu análisis, Miquel. Ahí estarán en Kharkov. Gracias a vosotros. Y la guerra en Ucrania centra también la agenda de dos de los países más poderosos de la Unión Europea, Alemania y Francia. Este lunes el recién reelecto presidente galo Emmanuel Macron se reunía aquí en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz. Se trata del primer viaje al exterior de Macron en su segundo mandato, además un viaje protocolario obligado. En la noche ambos jefes de Estado se trasladaron a la puerta de Brandeburgo iluminada con los colores de la bandera ucraniana. Reiteraron su apoyo a Ucrania y recalcaron una vez más la importancia de una estrecha coordinación entre las dos economías más importantes del bloque europeo. Scholz destacó que Ucrania es parte de la familia europea. Y Macron anunciaba que habrá más sanciones contra Rusia. Escuchemos al presidente de Francia. Nuestra generación en Europa enfrenta el regreso de la guerra, pero debemos hacerlo todo para proteger la democracia, apoyar a Ucrania y proteger a nuestros ciudadanos. Continuaremos con nuestra estrecha coordinación como desde el principio. Estamos en Ucrania y seguiremos ayudando a Ucrania como en las últimas semanas. Además, aumentaremos las sanciones.
Es un encuentro obligado de alta y tradicional diplomacia en el eje franco-alemán y queremos ampliar naturalmente esta noticia, este titular aquí en Berlín. Lo hacemos con quien ven, con Ana Plasencia, nuestra redacción política. Ana, saludos. Y Macron y Scholz ofrecían esa comparecencia conjunta ante la prensa. ¿Qué podría destacar, Ana, de lo que dijeron con todo lo que está pasando en torno a Ucrania y Rusia? Es sin duda una visita especial, diría Jenny, en un día especial. Hoy se celebra el Día de Europa, es una fecha marcada por una guerra en Europa. En esa conferencia de prensa que ya veíamos en las imágenes en Berlín, en la capital alemana, no faltaron las sonrisas, es lo que llama la atención, y los elogios mutuos continuos, y tanto Scholz como Macron hablaron de unión, de acuerdo, de amistad, de respuesta conjunta. Las diferencias se dejaron de lado. Scholz subrayó la necesidad de defender juntos una Europa soberana y fuerte y destacó la importancia de la cooperación franco-alemana para el desarrollo de Europa. Macron, por su parte, habló de la acción conjunta en materia de ayuda militar, humanitaria y económica para Ucrania y también en cuanto a nuevas sanciones contra Rusia. Ya lo escuchábamos. Ambos mandatarios también abordan hoy cuestiones de seguridad energética y de defensa. Y es que son muchos los desafíos para ambos desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania. Sobre todo el canciller alemán ha sido objeto de duras críticas dentro y fuera de Alemania por su extrema discreción mediática, por esa reticencia inicial a enviar armamento pesado a Ucrania y por oponerse a una suspensión inmediata de las importaciones de petróleo y gas rusos debido a la gran dependencia energética de Alemania. Francia y Alemania de alguna manera se necesitan. Scholz podría beneficiarse de la victoria electoral de Macron, podría ganar en visibilidad y el presidente francés necesita ayuda en su proyecto europeo de hacer del continente una potencia en el mundo marcado por la rivalidad entre Estados Unidos y China. Desde el inicio de la construcción europea, el eje franco-alemán ha sido el motor que ha marcado el ritmo de la misma. Desde el Brexit y ahora con la guerra de Ucrania, Alemania y Francia se sienten todavía más responsables del futuro del proyecto europeo. Momentos, Jenny, como los de hoy en Berlín, sirven para demostrar que la unión hace la fuerza. Ana Plasencia, muchas gracias. Sanciones, consecuencias económicas indeseables en el mundo. Andrés Blumengras está aquí con la batería de buenas noticias. ¿Qué tal, Jenny? Sí, irónicamente así es. Bueno, todo esto, por supuesto, se refleja en los mercados y lo hace rato ya. La semana pasada terminábamos con rojos en todos los rincones del globo y este lunes efectivamente se desvanecieron las esperanzas de que los mercados den alguna señal de que no estamos en el inicio de una curva descendente sin horizonte en los principales índices bursátiles del mundo. La Bolsa de Nueva York, la mayor plaza financiera que con apenas un estornudo contagia de gripe a buena parte del mundo, continúa su huida hacia los números rojos montada en temores de una mayor inflación y el efecto del aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal sobre el consumo y, por tanto, sobre toda la actividad económica, aparte, por supuesto, de los problemas de suministro derivados de la guerra en Ucrania y las severas restricciones sanitarias en China. El índice tecnológico Nasdaq, propulsado durante la pandemia, continúa su hemorragia, lastrado por el derrumbe de grandes marcas como Apple, Amazon, Meta o Netflix. Y de cómo están los mercados hablamos, por supuesto, con Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Ana, buena semana. Bueno, las caídas más fuertes y continuadas a lo largo de los últimos meses son las de las empresas de tecnología, las que habían sido las estrellas de la inversión hasta hace poco, a menor escala, pero es verdad que parece el estallido de una nueva burbuja.com como la de los 90. ¿Por qué están cayendo tanto las tecnológicas? Las tecnológicas están cayendo mucho y muy rápidamente porque sus valoraciones estaban muy elevadas después del año 2020-2021. Y ahora estamos en un nuevo momento. Estamos en un momento en el que se está drenando la liquidez con la que habían contado antes para subir como la espuma por la subida de los tipos de interés que está haciendo la Reserva Federal y la rebaja del balance de la Reserva, simplemente porque se está luchando contra la inflación. La segunda razón es porque todo ha cambiado. Ahora la gente está saliendo a la calle, está comprando menos cosas, está utilizando más los servicios y no necesita que las compañías de comercio electrónico le traigan nada a casa o comprar más ordenadores, por ejemplo. En ese sentido, todas las empresas grandes del Nasdaq están viendo cómo desde el 19 de noviembre, que es cuando se llegó al pico, las cotizaciones están yendo a la baja. Por ejemplo, Netflix ha caído un 74%, Meta, que era Facebook, ha caído un 42%,
Amazon ha caído un 40% desde entonces y además se considera que Amazon no solamente tiene problemas de estructuras muy grandes, la empresa va a empezar a no contratar a más gente. Oye, algunas empresas están empezando a despedir a personas porque no está la liquidez en el mercado que tenían antes. Ana, las caídas están afectando los índices a nivel global. ¿Qué es lo que hay detrás de este descenso generalizado de los índices en todo el mundo? Pues en muy buena medida esto que te acabo de decir, la caída de las grandes tecnológicas que, por ejemplo, forman más o menos son el responsable del 30% del SP500, por ejemplo. Por eso están tirando a la baja también de este índice. Pero básicamente el problema es siempre el mismo. La inflación, la lucha contra la inflación y las subidas de las tasas de interés, la rebaja del balance de la Fed. Eso es uno de los grandes problemas que tienen ahora mismo los mercados. La segunda es qué está pasando con China. La economía china es ahora mismo una gran incógnita, están bajando las exportaciones chinas y eso está haciendo temer que el impacto de la economía china en la rebaja del crecimiento mundial sea mucho mayor de lo que se estaba esperando. Además, por supuesto, del riesgo que supone la guerra en Europa en el frente de Ucrania. Ana Nieto en Nueva York, gracias. Hasta cualquier momento. Más información inmediatamente con Jenny Pérez. Y malas noticias. En Colombia siguen las afectaciones del Clan del Golfo luego de más de 4 días de acciones violentas en más de 70 municipios y 10 departamentos del país. El paro armado de la principal banda criminal de Colombia comenzó el jueves pasado en represalia por la extradición a Estados Unidos de su máximo jefe, Darío Antonio Usuga, alias Otoniel, un día antes. Y el paro armado ha dejado hasta el momento a 6 muertos y 180 vehículos atacados, la mayoría de ellos incinerados, y ha buscado restringir el comercio, el desplazamiento de los vehículos por carreteras y la movilidad de las personas, amenazando con atacar a quienes transiten por las vías. El gobierno de Iván Duque asegura que conseguirá combatir a la estructura criminal y que ha detenido hasta ahora unas 92 personas, entre ellos al segundo cabecilla de la organización. Y queremos naturalmente ampliar esta situación con el corresponsal de OHL en Bogotá, Johan Ramírez. Johan, saludos. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Se da acaso un poco la ola de violencia en Colombia? Pues la situación es de relativa normalidad, Jenny, y digo esto porque si bien ese paro armado fue levantado y algunas regiones retomaron el ritmo normal del comercio, de la vida cotidiana, también es cierto que en horas del mediodía fue atacada una caravana de la fuerza pública, una caravana que iba desde Medellín hasta Uramita, y el propósito era la fuerza pública iba a acompañar una caravana de vehículos que transportaban comercio, ciudadanos, para cubrir esta ruta, y la información que tenemos es que en horas del mediodía, cuando ya la fuerza pública regresaba sola hacia Medellín, en ese momento fue atacada. Hubo una explosión y se habría reportado un soldado y un policía fallecidos, muertos a causa de este ataque, y al menos 4 uniformados más que habrían resultado heridos. De modo que pues la situación, por eso te decía, de relativa normalidad. Si bien el paro se levantó, estas situaciones hacen dudar a la población de que realmente la situación haya vuelto a la normalidad. Esto luego de que el Clan del Golfo y estas otras organizaciones criminales generadoras de violencia hayan afirmado que van a continuar a otras acciones, esto en represalia a la extradición de alias Otoniel la semana pasada, Jenny. ¿Evidencia esto acaso la situación, lo que estamos viendo en Colombia, el fracaso de la política de seguridad del gobierno de Iván Duque, y a todo esto también cómo se cuelan estos hechos en la campaña electoral? Pues Jenny, el gobierno de Iván Duque presenta esto como una muestra de que ha logrado controlar una vez más una situación irregular, un paro armado. Es decir, el Ministerio de la Defensa presentaba unas cifras recientemente hablando de que a pesar de ese paro armado se lograron movilizar 72.000 toneladas de mercancía en las carreteras del país, que se acompañaron unas 200 caravanas para justamente garantizar la movilización de esa mercancía, y que habría unos 200 integrantes del Clan del Golfo que habrían sido
detenidos, sometidos o neutralizados. Son las palabras que utiliza el Ministerio de la Defensa, de modo que plantea esto como una muestra de su superioridad sobre estas organizaciones criminales. Sin embargo, lo cierto es que hubo unos 11 municipios afectados, cientos de miles de ciudadanos confinados y un saldo de unos 180 vehículos incinerados, además de 6 ciudadanos muertos. Jenny, en estos últimos 4 días. Que el paro armado haya sido decretado, ejecutado por el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales muestra que tienen mucho poder. Esto, si la semana pasada hubo un mensaje importante por parte de la fuerza pública con la extradición de Otoniel, esta semana estas organizaciones criminales son las que envían un mensaje contundente a la población y al gobierno nacional. Tienen un control importante en estas zonas del interior de Colombia, Jenny. La pregunta es también cómo llegan a tener ese poder de fuego criminal. Mal por Colombia. Muchas gracias, Johan Ramírez, en Bogotá. Al menos 43 presos murieron este lunes durante un nuevo amotinamiento ocurrido en la cárcel de la ciudad de Santo Domingo de Sáchilas, así se llama, esto es en el centro de Ecuador. Y el motín que derivó en un intento de fuga fue detenido a tiempo mientras las autoridades conseguían atrapar al menos 112 prófugos. El gobierno atribuye esta violencia al enfrentamiento de grupos criminales vinculados a narcotráfico y no descarta que la cifra de fallecidos siga aumentando en las próximas horas. Las masacres de este tipo en las prisiones ecuatorianas se encuentran entre las peores de América Latina, con 350 reclusos muertos desde febrero del año 2021. Y en Bolivia, al menos 4 estudiantes mujeres fallecieron este lunes debido al presunto ataque con una granada de gas lacrimógeno que provocó una avalancha humana durante una asamblea estudiantil en la Universidad Autónoma de Tomás Frías en la ciudad de Potosí. Y las autoridades informaron que un sospechoso ha sido identificado mientras sigue la investigación de los hechos. Cientos de estudiantes participaban en ese acalorado debate para elegir a sus nuevos dirigentes cuando, en medio de las divergencias entre dos bandos, uno de los asistentes lanzó la granada de gas, causando pánico y desesperación entre los asistentes que buscaban abandonar el lugar cerrado. El hospital de la ciudad quedó colapsado por la gran cantidad de heridos y familiares desesperados. Más noticias en el siguiente resumen. El embajador ruso en Polonia, Sergei Andreev, enfrentó fuertes protestas por la guerra en Ucrania. El diplomático se disponía a colocar una corona de flores en memoria de los soldados soviéticos que derrotaron a la Alemania nazi cuando fue agredido con pintura roja. El Partido Socialdemócrata, gobernante de Suecia, anunciará si formará parte o no de la OTAN a finales de esta semana. Suecia se ha mantenido militarmente neutral durante 200 años, pero la invasión rusa de Ucrania ha provocado un cambio en la opinión pública y en el gobierno del país. Y así llegamos al final de nuestro informativo. Muchas gracias por su sintonía, su confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle en directo para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.